Fue de un solo acto de compasión, nacido en el corazón de una ventisca desoladora, reescribir el destino de 3 almas perdidas. Esta es la historia de cómo el llanto de un bebé moribundo y la desesperación de un padre roto derribaron la puerta de una mujer que había renunciado a la vida. Lo que comenzó como un refugio contra la furia de la naturaleza, pronto se convertiría en un campo de batalla contra los prejuicios de una comunidad, un lugar donde el amor, la supervivencia y el sacrificio se entrelazarían de una forma que nadie podría haber previsto, forjando una familia de las cenizas de la tragedia y desafiando al mundo a entender su verdad. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El viento de febrero aullaba como una bestia herida, azotando la cabaña de Elara Vance con una furia implacable que arrastraba nieve y hielo a través de cada grieta. Hacía 3 años que Elara había elegido este exilio autoimpuesto en las afueras de Stone Creek, desde que el cólera le arrebató a su esposo, Samuel, y al bebé que nunca llegó a pronunciar su primer llanto. El silencio se había convertido en su único compañero, un manto tan pesado como la nieve que ahora cubría el mundo. Sus manos, antes las más hábiles de la partera del territorio, ahora yacían quietas sobre su regazo, mientras su mirada gris, del color del cielo invernal, se perdía en las llamas, danzantes del hogar, un reflejo de la vida que una vez ardió dentro de ella y que ahora parecía irremediablemente extinguida. De repente, un sonido anómalo rompió la hipnótica monotonía del vendaval. No era el crujido de una rama ni el gemido de los pinos. Era un golpe, 3 golpes desesperados, frenéticos en su puerta. Elara se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con una fuerza que creía olvidada. Nadie la visitaba, y menos aún en medio de una tormenta como aquella. La gente de Stone Creek la respetaba o la temía lo suficiente como para dejarla en paz con sus fantasmas. Los golpes volvieron a sonar, más fuertes, más urgentes, como si alguien estuviera usando los puños en lugar de los nudillos, un tamborileo primitivo que hablaba de una necesidad que rozaba la locura. Un miedo helado, distinto al del frío exterior, se apoderó de ella, pero también una chispa de la mujer que fue, la que nunca le negó la ayuda a nadie. A través del viento pudo distinguir algo más. Una voz. Era la voz de un hombre, ronca y quebrada por el esfuerzo y el frío extremo. «Por favor, ayúdeme, por favor». Las palabras eran jirones arrastrados por la tormenta, pero la desesperación en ellas era tan nítida como un cristal de hielo. Elara se levantó lentamente, sus pies descalzos, moviéndose sin ruido sobre las tablas de madera del suelo. Se acercó a la puerta con la mano temblorosa extendida hacia el pesado cerrojo de hierro. Su mente era un torbellino de dudas. Podría ser un bandido, un loco, perdido en la nieve. Abrir la puerta era una locura, un riesgo que su soledad autoimpuesta no debería permitirle tomar. Pero la voz volvió a sonar, esta vez con una palabra que lo cambió todo. «Tengo un bebé. Se está muriendo». La palabra «bebé» la atravesó como una flecha de hielo directa a la cicatriz de su corazón. Elara dejó de pensar. El instinto, enterrado bajo años de dolor y silencio, tomó el control. Corrió el pesado cerrojo y abrió la puerta. Una ráfaga de viento y nieve la golpeó con la fuerza de una bofetada, llenando la cabaña de un blanco helado. En el umbral, recortada contra la noche turbulenta, se tambaleaba la figura de un hombre. Era alto, delgado, con una barba de varios días, y unos ojos hundidos que brillaban con la luz de la última esperanza. Su abrigo estaba desgarrado, sus labios teñidos de un azul mortal, pero todo en él estaba enfocado en proteger el pequeño bulto que apretaba contra su pecho. El hombre, cuyo nombre era Liam Thorne, intentó hablar, pero
Sus dientes castañeteaban de forma incontrolable. «No, no ha comido en 2 días», logró articular entre espasmos. «No tengo leche». Sus piernas, traicionándolo finalmente, se doblaron. Se desplomó en el umbral, usando su cuerpo instintivamente para proteger a la niña en la caída. Elara se movió sin pensar, arrodillándose a su lado en la nieve que ya se acumulaba en el suelo de su hogar. Apartó el cabello helado de la cara del hombre, pero sus ojos estaban fijos en el bebé. La pequeña estaba envuelta en mantas raídas y su quietud era aterradora. Incluso en la tenue luz del fuego, su piel tenía un tono grisáceo y su respiración era tan superficial que apenas se percibía. «Entra», murmuró Elara, su propia voz ronca por el desuso. Fueron las primeras palabras que pronunciaba en voz alta en semanas. Con una fuerza que no sabía que aún poseía, ayudó a Liam a ponerse en pie, guiándolo hacia el calor del fuego mientras cerraba la puerta con el pie, luchando contra la tormenta. Él se tambaleó, sus ojos vidriosos por la hipotermia y la desesperación, sin soltar todavía a la niña. Era como si temiera que, al entregarla, perdería lo único que le anclaba a la existencia. Elara entendió esa vacilación, ese miedo a soltar el último vestigio de un mundo que se había derrumbado. Ella misma había sentido eso, aferrándose a los recuerdos de Samuel hasta que se volvieron fríos y afilados como el hielo. «Dámela», dijo Elara, extendiendo los brazos. Su voz no era una petición, sino una orden suave, la voz de la partera que había traído al mundo a media docena de generaciones. Liam la miró, y en los ojos grises de aquella extraña vio una autoridad tranquila, una competencia que trascendía la situación. Vio a alguien que no estaba mirando a un vagabundo, sino a un padre con un hijo en apuros. Con manos temblorosas, finalmente le entregó a su hija, un acto de fe absoluta en medio de la desolación. En el momento en que Elara sostuvo al bebé, su corazón se contrajo. La niña era tan pequeña, tan frágil, que parecía que un soplo de viento podría quebrarla. Incluso en su estado de semi-inconsciencia, Liam seguía cada movimiento de Elara con una intensidad febril. Vio cómo ella llevaba a la niña, a su cora, a la habitación contigua y cerraba la puerta. Un pánico irracional lo invadió. ¿Y si se la quitaba para siempre? Intentó levantarse de la silla junto al fuego donde se había desplomado, pero sus músculos no respondieron. Estaba atrapado, un espectador impotente del destino de su hija. El calor del fuego comenzaba a devolverle la sensación a sus miembros congelados. Un dolor punzante que era casi bienvenido, una prueba de que todavía estaba vivo. Pero su mente estaba al otro lado de esa puerta, en un silencio que era a la vez esperanzador y aterrador. Dentro de la privacidad de su dormitorio, Elara se sentó en el borde de su cama y con una memoria muscular que creía haber enterrado para siempre, comenzó a desabotonar su camisón. Habían pasado casi 3 años desde que había amamantado a un bebé, desde que había perdido al suyo. Su cuerpo, sin embargo, recordaba. Durante meses después de la pérdida, la leche había sido un recordatorio cruel de su vientre vacío, un dolor físico que acompañaba al emocional. Ahora, mientras acunaba a esta pequeña extraña contra su pecho, ese dolor se transformaba en algo diferente, algo casi sagrado. No estaba pensando en las consecuencias, en lo que diría la gente de Stone Creek si lo supiera. Solo pensaba en la vida diminuta y parpadeante en sus brazos. La bebé, Cora, luchó al principio, demasiado débil para succionar correctamente. Elara le susurró suavemente, sonidos sin palabras que brotaban de algún lugar profundo y primitivo dentro de ella. Acarició la mejilla de la niña con un dedo, estimulando su reflejo de succión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los pequeños labios se prendieron. La sensación atravesó a Elara como un rayo. Dolor y alivio, pérdida y esperanza, todo
mezclado, en un momento que la dejó sin aliento. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras la bebé comenzaba a succionar con más fuerza, su pequeño cuerpo relajándose contra el de ella. «Así está bien», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Así está bien, pequeña». Mientras la vida fluía de su cuerpo al de la pequeña Cora, Elara sintió como las barreras que había construido meticulosamente a su alrededor comenzaban a desmoronarse. Cada succión de la bebé era como un golpe suave pero insistente en la puerta de su corazón cerrado. Había olvidado la sensación de ser necesitada de una manera tan fundamental, la conexión primordial que no requería palabras. El calor del pequeño cuerpo contra el suyo era un bálsamo para un dolor que había creído crónico. En esa habitación silenciosa, con la tormenta rugiendo afuera, dos resurrecciones estaban teniendo lugar. Cora estaba volviendo del umbral de la muerte, y Elara, lentamente, estaba volviendo del exilio de su propia pena. Un regreso que no había buscado, pero que la había encontrado en la noche más oscura. En la sala principal, Liam finalmente sucumbió al agotamiento. El calor del fuego y el alivio de saber que su hija estaba siendo atendida lo sumieron en un sueño profundo y sin sueños, el primero en días. Su cuerpo, castigado hasta el límite, finalmente se rindió. Pero su mente, incluso en la inconsciencia, parecía haberse liberado de un peso insoportable. Había llegado al final de su camino, había fracasado en todo, y en ese fracaso absoluto, una extraña le había ofrecido una gracia inmerecida. No sabía quién era ella ni por qué lo ayudaba, pero en su sueño, la imagen de sus manos firmes y sus ojos serenos era la de un ancla en medio de un océano embravecido. La rendición total a veces era la única forma de salvación. Cora se alimentó durante 20 minutos, sus pequeños puños apretándose y relajándose rítmicamente contra el pecho de Elara. Su color comenzó a mejorar, el tono grisáceo de la muerte, dando paso a un rosa saludable. Cuando finalmente se quedó dormida, saciada y tranquila, Elara se permitió mirarla de verdad. Tenía el cabello oscuro, apenas una pelusa bajo un gorrito de lana descolorido y unas pestañas largas y espesas. Era perfecta, ajena a las tragedias que la habían llevado a los brazos de una extraña. Elara la envolvió con cuidado en una manta limpia que había pertenecido a su propio bebé. Un acto que le causó una punzada de dolor, pero que también se sintió correcto. Como cerrar un círculo de una manera inesperada. Cuando Elara regresó a la sala principal, encontró a Liam todavía dormido, desplomado en la silla. Se había quitado el abrigo empapado y lo había dejado en el suelo, donde formaba un charco de agua derretida. Elara observó su rostro, ahora relajado por el sueño. Parecía más joven de lo que había pensado, quizás no mucho mayor de 30 años. Las líneas de preocupación en su frente y alrededor de sus ojos hablaban de un sufrimiento prolongado. Con cuidado de no despertarlo, recogió el abrigo mojado y lo colgó cerca del fuego para que se secara. Luego se sentó en su propia mecedora, con Cora durmiendo plácidamente en sus brazos, y se dedicó a vigilar, como un centinela que protege un tesoro recién descubierto. El amanecer llegó pálido y silencioso, filtrándose a través de las cortinas descoloridas. La tormenta había amainado, aunque el mundo exterior seguía siendo un páramo blanco e intransitable. Elara despertó al sonido familiar de Cora, removiéndose. Durante la noche la bebé había despertado 2 veces más para alimentarse, y cada vez Elara había respondido sin vacilación, como si hubiera estado cuidando a esta niña toda su vida. Salió de su dormitorio para encontrar a Liam ya despierto, añadiendo leña al fuego. El color había regresado a sus mejillas, y sus ojos, aunque todavía cansados, ya no tenían esa mirada vidriosa de la desesperación absoluta.
Se movía por la pequeña cocina con un cuidado deliberado, como un hombre, consciente de que estaba en territorio ajeno. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso y lleno de preguntas no formuladas. Mientras Elara alimentaba a Cora, Liam preparó avena con las provisiones que encontró en la despensa de Elara y le sirvió un plato. «Coma», dijo suavemente. «Necesita fuerzas». Era extraño para Elara tener a alguien cuidándola después de tantos años de soledad, y más extraño aún que se sintiera agradable. Habían pasado años desde que alguien se había preocupado por si había comido o si tenía suficiente calor. Aceptó la comida, y mientras desayunaban, la normalidad del acto contrastaba violentamente con las circunstancias extraordinarias que los habían unido. Eran una familia improvisada, unida por una tormenta y la necesidad de supervivencia. Liam finalmente rompió el silencio. «Mi esposa, Emma, murió en el parto», dijo, con la vista fija en el cuenco de avena. «Hemorragia, la partera no pudo hacer nada». Las palabras salieron con dificultad, cargadas de una culpa que era casi palpable. «Pensé que podría encontrar trabajo en las minas aquí, pero el clima nos atrapó. Llevamos 3 días perdidos». Elara escuchó sin interrumpir, reconociendo el tono de un hombre que se culpa a sí mismo por cosas que escapan a su control. Ella conocía bien ese sentimiento, no ofreció palabras de consuelo vacías. En su lugar, simplemente asintió, una validación silenciosa de su dolor que significaba más que cualquier platitud. «No puede irse», dijo Elara, finalmente mirando por la ventana la nieve acumulada que en algunos lugares le llegaba hasta la cintura. «Ni siquiera un hombre solo podría llegar al pueblo. Necesitará al menos una semana para que el sendero sea transitable». La expresión de Liam se nubló. «No quiero ser una carga». Elara miró al bebé en sus brazos, que había vuelto a dormirse. «¿Y qué hará cuando llegue al pueblo? ¿Cómo alimentará a Cora?». La pregunta quedó flotando en el aire, brutal y necesaria. Liam no tenía respuesta y ambos lo sabían. Estaba atrapado, no solo por la nieve, sino por la realidad biológica de las necesidades de su hija. Su supervivencia dependía enteramente de la mujer que tenía delante. Así comenzó una extraña rutina. Liam, desesperado por ganarse su lugar, se convirtió en las manos y la espalda que Elara había perdido cuando Samuel murió. Cortaba leña con una determinación feroz. Reparaba el techo del gallinero, reforzaba los postigos y abría senderos en la nieve hacia el pozo. Trabajaba como si el esfuerzo físico pudiera expiar el hecho de que había llegado a su puerta sin nada que ofrecer más que necesidad pura. Elara lo observaba desde la ventana mientras alimentaba a Cora. Veía en él a un hombre bueno, acorralado por la tragedia, luchando por recuperar un ápice de su dignidad a través del sudor y el trabajo duro. Por las tardes se sentaban junto al fuego. Liam tallaba pequeños juguetes de madera para Cora con una navaja, un sonajero, un pequeño caballo, figuras rudimentarias que hacían que la bebé arrullara de placer. Elara cosía, reparando la ropa de Liam o haciendo pequeñas prendas para Cora con telas que había guardado durante años. No hablaban mucho, pero en el silencio algo crecía entre ellos. No era romance, sino algo más profundo, un respeto mutuo nacido del reconocimiento de la pérdida en los ojos del otro. La cabaña, antes una tumba de recuerdos, ahora se sentía como un arca, un refugio para 3 náufragos mientras esperaban que las aguas de la tormenta, tanto literal como figurada, retrocedieran. Fue al 5.º día cuando Jedediah Stone, un trampero conocido en Stone Creek tanto por sus pieles como por sus chismes, descendió de las montañas. El sol brillaba sobre el paisaje nevado y desde la cresta de la colina tuvo una vista clara de la propiedad de Elara Vance. Se detuvo, sus ojos agudos captando una escena que no encajaba.
un hombre joven, sin camisa a pesar del frío, partía leña con una energía implacable. Cerca de la puerta de la cabaña, la propia viuda silenciosa mecía a un bebé. Jedediah entrecerró los ojos. Sabía que Elara no había tenido hijos vivos. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro curtido. Esta era exactamente el tipo de historia que le compraría bebidas en el Grizzly Peak Saloon durante una semana. Mientras Jedediah se apresuraba hacia el pueblo con su jugosa noticia, la vida en Stone Creek comenzaba a descongelarse. La gente salía de sus casas, ansiosa por retomar la normalidad. La primera parada para muchos era el Emporio, y fue allí donde los primeros susurros comenzaron a serpentear entre los estantes de productos enlatados y sacos de harina. ¿Has oído lo de la viuda Vance?, murmuraba una mujer a otra. Jedediah Stone dice que ha acogido a un hombre joven y fuerte. La noticia se extendió como la pólvora, cada repetición añadiendo una capa de insinuación y escándalo. La imagen de la reclusa y piadosa viuda se resquebrajaba, reemplazada por una figura mucho más intrigante y sospechosa. Agnes Croft, la otra partera del pueblo, escuchó los rumores con un interés particular. Desde que Elara se había retirado, Agnes había disfrutado de ser la única autoridad médica para las mujeres de Stone Creek. Había construido su reputación sobre las ruinas de la carrera de Elara, y la idea de que su rival pudiera, de alguna manera, volver a la vida pública la inquietaba profundamente. Cuando escuchó la parte sobre el bebé, una expresión de calculada preocupación se instaló en su rostro. «Un bebé», repitió a las mujeres reunidas a su alrededor, con la voz teñida de una falsa piedad. «Pobre criatura, ¿en manos de quién habrá caído? Debemos preocuparnos por su bienestar». Sembró la duda con la habilidad de un agricultor experto. Los rumores llegaron rápidamente a oídos del reverendo Blackwood, un hombre cuya visión de la moralidad era tan rígida como su cuello almidonado. Para él, la situación era inaceptable. Una mujer soltera viviendo bajo el mismo techo que un hombre desconocido, con un bebé de origen misterioso, era una afrenta directa a los valores decentes que él se esforzaba por mantener en su comunidad. No veía compasión, veía tentación y pecado. Convocó a una reunión de los ancianos de la iglesia, donde la historia de Jedediah, ahora adornada con detalles lascivos y especulaciones infundadas, fue presentada como un hecho irrefutable. La semilla de la indignación pública había sido plantada en tierra fértil. En la cabaña, Elara y Liam permanecían felizmente ignorantes del veneno que se gestaba en el valle. Su mundo se había reducido a los confines de la propiedad, a los ritmos de las necesidades de Cora. La bebé estaba prosperando visiblemente. Sus mejillas se habían llenado, y sus ojos oscuros y alertas seguían cada movimiento de Elara con una confianza absoluta. Liam, al ver la transformación de su hija, sentía una gratitud tan abrumadora que a menudo le costaba expresarla. Miraba a Elara moverse por la cabaña, cuidando de Cora con una ternura y una competencia que él nunca había conocido, y un sentimiento de profunda admiración comenzó a echar raíces en su corazón. Una tarde, mientras observaba a Elara calmar a Cora, que estaba irritable por los cólicos, Liam se dio cuenta de la magnitud de lo que ella estaba haciendo. No solo le había salvado la vida a su hija, le estaba dando un comienzo que él nunca podría haberle proporcionado. Estaba sacrificando su reputación, su paz, todo por dos extraños que habían aparecido en su puerta. La culpa por su propia incapacidad se mezclaba con una necesidad feroz de proteger a esta mujer de las consecuencias de su propia bondad. Sabía que, una vez que la nieve se derritiera por completo y tuvieran que enfrentarse al mundo, él tendría que encontrar una manera de pagarle, no solo con trabajo, sino con lealtad. La primera señal de problemas llegó en la forma de un carro que se detuvo al final del sendero recién despejado.
Era el sheriff Silas Kane. El Ara lo vio desde la ventana, con el corazón encogido. El sheriff no había subido a su colina en 3 años. Su visita no podía significar nada bueno. Liam salió a recibirlo, con una postura tensa y protectora. El sheriff Kane, un hombre justo pero cansado, observó la escena. La leña apilada, el gallinero reparado, y al hombre desconocido que lo miraba con desafío. Luego, sus ojos se posaron en el Ara, que apareció en la puerta con el bebé en brazos, y la expresión del sheriff se endureció, no con juicio, sino con una profunda pesadumbre. El Ara. Liam, dijo el sheriff, quitándose el sombrero, la gente en el pueblo está hablando. Su tono era directo, sin rodeos. Están diciendo todo tipo de cosas sobre ustedes dos viviendo aquí y sobre el bebé. Explicó que el reverendo Blackwood y un grupo de ciudadanos preocupados estaban exigiendo una investigación. Las palabras conducta inmoral y peligro para el menor flotaban en el aire frío, tan feas y fuera de lugar en la pacífica cabaña. Liam sintió una oleada de ira impotente. ¿Cómo podía la gente retorcer un acto de pura supervivencia y compasión en algo tan sórdido? Miró a el Ara, esperando ver miedo, pero en su lugar encontró una calma acerada. El Ara sabía que este momento llegaría. Había vivido en Stone Creek el tiempo suficiente para entender su tejido social. Una comunidad pequeña, unida por la fe y el trabajo duro, también podía ser un caldo de cultivo para el miedo y el juicio. La gente temía lo que no entendía, y no entendían cómo la viuda silenciosa, la mujer, fantasma de la colina, podía de repente tener una familia improvisada. Su existencia misma era una anomalía, y ahora esa anomalía se había convertido en una amenaza para el orden moral percibido del pueblo. Invitó al sheriff a entrar, sabiendo que la tormenta que acababa de pasar no era nada comparada con la que estaba a punto de desatarse. El sheriff Kane aceptó una taza de café, sus ojos recorriendo la escena doméstica. La cabaña estaba limpia, cálida. El bebé en brazos de el Ara se veía sano y contento. No había nada aquí que sugiriera el nido de pecado que el reverendo Blackwood describía. Solo vine a advertirles, dijo finalmente. Blackwood no va a dejar esto así. Está hablando de convocar una audiencia comunitaria, de traer a las autoridades del condado si es necesario. La amenaza era clara. No solo estaban bajo el escrutinio de sus vecinos, estaban al borde de un desafío legal que podría resultar en que les quitaran a Cora. La pequeña familia, forjada en el corazón de una ventisca, estaba ahora en el ojo de un huracán humano. La advertencia del sheriff Kane se materializó una semana después. El deshielo de primavera había convertido los caminos en un lodazal, pero eso no impidió que el propio sheriff hiciera el arduo viaje de regreso a la cabaña. Esta vez no venía a conversar. En su mano llevaba un documento oficial, sellado con el emblema del condado. El Ara lo vio acercarse desde la ventana de la cocina, y un frío que no tenía nada que ver con el clima se instaló en su estómago. Liam, que estaba reparando una cerca, dejó caer sus herramientas y se acercó a ella. Su rostro, una máscara de sombría anticipación. Ambos sabían lo que significaba esa hoja de papel antes incluso de que fuera entregada. Silas Kane les entregó el documento con una expresión de profundo pesar. «Lo siento, el Ara», dijo, su voz apenas un susurro. «El Consejo del Pueblo, presionado por Blackwood, ha votado. Se les convoca a una audiencia pública en la capilla metodista el Innocent viernes». La palabra audiencia era un eufemismo, era un juicio. Liam tomó el papel de las manos temblorosas de el Ara y leyó los cargos en voz alta, su voz volviéndose más áspera con cada palabra. Conducta inmoral, convivencia ilícita, irresponsabilidad parental. Cada frase era una bofetada, una distorsión maliciosa de la verdad.
La compasión había sido etiquetada como pecado y la supervivencia como un crimen contra la decencia pública. El mundo parecía haberse vuelto del revés. En 1900, los días previos a la audiencia, una tensión palpable se apoderó de la cabaña. El silencio cómodo que habían cultivado fue reemplazado por uno cargado de miedo y estrategia. ¿Qué podían decir? ¿Cómo podían hacer que un grupo de personas con la mente ya cerrada entendiera la desesperación de una tormenta de nieve o la lógica primordial de salvar una vida a cualquier costo? Liam quería luchar, gritar su verdad desde los tejados, pero Elara, más pragmática, sabía que la ira solo confirmaría sus sospechas. Debían ser cuidadosos, mesurados. Pero, ¿cómo se puede ser mesurado cuando el futuro de una niña y la integridad de sus almas estaban en juego? Elara se encontró observando a Cora con una intensidad dolorosa. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada vez que sus pequeños dedos se aferraban a los de ella, se sentía como un tesoro que estaba a punto de serle arrebatado. Había aceptado la pérdida de su propia familia, resignándose a una vida de vacío. Pero perder a Cora ahora, después de haber probado de nuevo la alegría de la maternidad, aunque fuera de una forma tan poco convencional, se sentía como una crueldad insoportable. Este bebé no solo había reavivado su corazón, se había convertido en él. La idea de entregarla a las frías manos de la caridad del condado, probablemente a la supervisión de Agnes Croft, era una pesadilla que la mantenía despierta por la noche. Liam, por su parte, estaba consumido por una mezcla de rabia y culpa. Se sentía responsable de haber traído esta calamidad a la puerta de Elara. Ella vivía en paz, en su dolorosa pero tranquila soledad, y él había destrozado eso. Había arrastrado su desgracia a su santuario y como resultado, ahora ella estaba siendo arrastrada por el lodo junto a él. Pasaba las noches en vela sentado junto al fuego, planeando discursos furiosos en su mente solo para descartarlos al amanecer. Sabía que Elara tenía razón. La lógica y la calma eran sus únicas armas, pero se sentía como ir a una pelea a puñetazos con las manos atadas a la espalda. La impotencia era un veneno que le quemaba las venas. En el pueblo, la anticipación de la audiencia era casi febril. Se había convertido en el mayor evento desde la última feria del condado. Agnes Croft se movía por la comunidad con un aire de sombría importancia, ofreciendo su experta opinión sobre los peligros de una lactancia no regulada y los traumas psicológicos que un entorno inmoral podría infligir en un niño. Alimentaba los temores de las madres jóvenes y avivaba la indignación de los piadosos. El reverendo Blackwood preparaba su sermón para el domingo anterior a la audiencia, un discurso atronador sobre la serpiente que se desliza en el paraíso y la necesidad de la comunidad de extirpar el mal antes de que eche raíces. El sheriff Kane se encontraba en una posición imposible. Conocía a Elara desde hacía 15 años. Había visto su dedicación, su bondad silenciosa. Su instinto le decía que la versión de los hechos de Blackwood y Croft era una farsa, pero su deber era hacer cumplir las decisiones del Consejo del Pueblo. Visitó al reverendo Blackwood, intentando razonar con él, sugiriendo que quizás estaban juzgando con demasiada dureza. «No estamos juzgando, sheriff», respondió Blackwood con una certeza inquebrantable. «Estamos protegiendo, estamos defendiendo los cimientos morales sobre los que se construyó esta ciudad». Silas se fue de esa reunión sabiendo que no había lugar para la razón, solo para el dogma. La noche antes de la audiencia, la atmósfera en la cabaña era casi irrespirable. Cora dormía pacíficamente, ajena a la tormenta que se cernía sobre su pequeño mundo. Liam finalmente se acercó a Elara, que estaba sentada junto a la cuna improvisada. «Quizás debería irme», dijo, su voz apenas audible. «Si me voy, si te dejo a Cora, quizás te dejen en paz. Puedo decir que te obligué, que te engañé».
Elara lo miró, y por primera vez en días vio más allá de su propia ansiedad y reconoció la profundidad del sacrificio que él estaba ofreciendo. Estaba dispuesto a convertirse en un villano para salvarla a ella y a su hija. «No», dijo Elara con una firmeza que lo sorprendió. «Llegaste a mi puerta buscando ayuda, y yo te la di. No hice nada malo, y tú tampoco. Huir o mentir sería admitir una culpa que no tenemos». Tomó su mano, un gesto de solidaridad que era a la vez nuevo e increíblemente natural. «Mañana nos enfrentaremos a ellos juntos. Les diremos la verdad. Si eso no es suficiente para ellos, entonces el error no está en nosotros, sino en sus corazones». En ese momento, dejaron de ser dos individuos unidos por la circunstancia. Se convirtieron en un frente unido, una alianza forjada no solo en la necesidad, sino en un respeto mutuo que se había solidificado bajo presión. Al amanecer del viernes, se prepararon como si fueran a una batalla. Elara vistió un sencillo vestido oscuro, el mismo que había usado en el funeral de Samuel. Se sentía apropiado. Liam se puso la única camisa limpia que tenía. Cuando Elara tomó a Cora en sus brazos, la bebé le sonrió, un gesto de pura e inocente confianza que le dio a Elara la fuerza que necesitaba. Liam extendió su brazo, y Elara lo tomó. Juntos salieron de la cabaña y comenzaron el largo camino hacia el pueblo, hacia la capilla donde serían juzgados. No sabían lo que les depararía el día, pero caminaban uno al lado del otro, un hombre, una mujer y un bebé contra el mundo. La capilla metodista de Stone Creek nunca había estado tan llena. Parecía que todos los habitantes del pueblo, desde los mineros hasta las esposas de los comerciantes, habían acudido a presenciar el espectáculo. El aire estaba cargado de una mezcla de curiosidad morbosa, indignación piadosa y un murmullo constante de especulaciones. Cuando Elara y Liam entraron, con Cora en brazos de Elara, un silencio abrupto se apoderó de la multitud. Cientos de ojos se clavaron en ellos, siguiéndolos mientras caminaban por el pasillo central hacia los dos asientos que les habían reservado en la primera fila, directamente frente al púlpito. Se sentían como corderos llevados al matadero, expuestos bajo la dura luz del juicio colectivo. El reverendo Blackwood presidía desde el púlpito, su rostro una máscara de autoridad solemne. A su lado, en un lugar de honor, se sentaba Agnes Croft, vestida de negro riguroso, sus manos cruzadas sobre su regazo, con una expresión de grave preocupación que apenas ocultaba el brillo de triunfo en sus ojos. Blackwood golpeó el atril con la palma de la mano para pedir silencio y comenzó. «Estamos aquí», declamó, su voz de predicador resonando en cada rincón de la capilla, «para abordar una situación que ha causado una gran consternación en nuestra comunidad. Una situación que desafía los valores decentes y piadosos que nos esforzamos por mantener. No era una audiencia, era una acusación formal desde el principio. Primero llamó a Agnes Croft como testigo principal. Agnes se levantó con una dignidad estudiada y se dirigió a la congregación. Con la habilidad de una narradora experta, tejió una historia de preocupación profesional y alarma moral. Habló en términos vagos pero sugerentes sobre los peligros de que una mujer que había sufrido una tragedia personal tan profunda se hiciera cargo de un bebé, insinuando una inestabilidad emocional. Cuestionó la procedencia de la leche de Elara, plantando la semilla de que podría estar contaminada por el dolor. Pintó un cuadro de una situación irregular y potencialmente dañina para la inocente criatura, posicionándose a sí misma como la única voz de la razón y la seguridad médica. La multitud absorbió sus palabras, asintiendo con la cabeza ante su lógica aparentemente impecable. La reputación de Agnes como partera oficial le daba un peso innegable a sus palabras.
Liam sintió que la sangre le hervía en las venas. Cada palabra de Agnes era una torsión, una mentira piadosa diseñada para destruir a Elara. Cuando el reverendo le preguntó a Liam si quería hablar, él se levantó temblando de una furia apenas contenida. Ignoró el plan de Elara de mantener la calma. «Todo lo que esa mujer ha dicho es una mentira», gritó, su voz llenando el silencio de la capilla. Un murmullo colectivo se elevó de la multitud, y Blackwood golpeó el atril exigiéndole respeto. Pero Liam no había terminado. Se giró para enfrentarse no al reverendo, sino a la gente del pueblo. «¿Quieren saber la verdad?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «La verdad es que soy un fracaso. Un padre que no pudo alimentar a su propia hija, un hombre que vagó durante días en una tormenta de nieve porque era demasiado orgulloso para pedir ayuda hasta que fue casi demasiado tarde». Relató la historia de la muerte de su esposa, su viaje desesperado, la forma en que llegó a la puerta de Elara con su hija muriendo en sus brazos. Desnudó su alma frente a ellos, exponiendo su vergüenza y su desesperación sin ningún filtro. Un acto de vulnerabilidad tan crudo que silenció a la multitud. «¿Quieren hablar de moralidad?», continuó señalando a Elara. «La moralidad es una mujer que abre su puerta en medio de una tormenta a un extraño andrajoso. La moralidad es dar de su propio cuerpo para salvar la vida de un bebé que se muere de hambre sin pedir nada a cambio». Se dirigió directamente a Agnes Croft. «¿Y usted, señora Croft? ¿Dónde estaba usted cuando mi hija se estaba muriendo? Habría abierto su puerta. Habría ofrecido algo más que palabras de juicio y miedo». Agnes se sonrojó por primera vez, perdiendo la compostura, incapaz de responder. La marea en la sala comenzaba a cambiar, lenta pero perceptiblemente. Luego fue el turno de Elara. Se levantó, sosteniendo a Cora, que dormitaba pacíficamente, ajena al drama. No levantó la voz. Habló con la misma calma tranquila con la que había hablado a Liam en la noche de la tormenta. «No me defenderé», dijo, su voz clara y firme, «porque no hay defensa necesaria para salvar una vida. No hay disculpa necesaria por mostrar compasión, y no hay vergüenza en elegir el amor sobre el juicio». Miró a las mujeres en la congregación, muchas de las cuales habían dado a luz con su ayuda. «Ustedes me conocen mis manos, conocen mi corazón. ¿Creen de verdad que haría algo para dañar a un niño?». Un silencio pesado siguió a sus palabras. La gente se miraba incómodamente. Habían llegado listos para condenar a una pecadora, pero se encontraron frente a un hombre roto que exponía su dolor y a una mujer cuya integridad conocían de primera mano. El reverendo Blackwood, sintiendo que perdía el control, intentó recuperar la narrativa. «Bellas palabras, pero no cambian los hechos. La situación es impropia». Pero antes de que pudiera continuar, una voz se alzó desde el fondo de la capilla. «Impropia. ¿Según quién?». Todas las cabezas se giraron. Era el sheriff Silas Kane, caminando lentamente por el pasillo. «He estado investigando esta situación, como se me pidió», dijo el sheriff, deteniéndose frente al púlpito, «y no he encontrado evidencia de inmoralidad o negligencia. Lo que he encontrado es a un hombre desesperado, a una mujer compasiva y a un bebé que está visiblemente sano y próspero bajo su cuidado». Se giró hacia la audiencia. «En mis 15 años como sheriff he visto el verdadero crimen. He visto la verdadera inmoralidad. Y esto no es ni lo uno ni lo otro. Esto es gente buena cuidándose mutuamente. Si eso se ha convertido en un crimen en Stone Creek, entonces somos una comunidad mucho más pobre de lo que pensaba». Las palabras del sheriff, el hombre de la ley, el pilar de la objetividad en el pueblo, fueron el golpe de gracia. El caso del reverendo Blackwood y Agnes Croft se desmoronó. La multitud, liberada de la obligación de juzgar,
comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez el tono era de simpatía, de vergüenza por su propia prisa en condenar. Blackwood se quedó sin palabras, su rostro enrojecido de ira y humillación. La audiencia, el juicio, había terminado. Elara y Liam no habían sido absueltos por una autoridad. Habían sido validados por la verdad y el testimonio inesperado de un hombre bueno. Permanecieron sentados, temblando por el alivio, mientras la gente comenzaba a dispersarse, dejándolos solos en la capilla ahora silenciosa. A pesar de la victoria moral en la capilla, la sombra de la amenaza legal no se había disipado por completo. Esa misma tarde, el sheriff Kane los visitó en la cabaña. Su rostro, aunque aliviado, todavía mostraba preocupación. «Han ganado los corazones del pueblo hoy», les dijo, «pero Blackwood no es el pueblo. Está furioso, humillado. Me ha dicho que escribirá al Marshal territorial. Alegará que la comunidad es demasiado laxa y que se necesita una intervención externa para manejar la situación de Cora». La noticia cayó como una piedra en el ambiente de alivio. Habían ganado una batalla, pero la guerra por su pequeña familia improvisada estaba lejos de terminar. El poder de un hombre vengativo podía llegar mucho más lejos que los límites de Stone Creek. Un Marshal territorial no conocerá su historia, continuó Kane con la voz grave. No te conocerá, Elara. Solo verá lo que está escrito en un papel. Una mujer soltera y un hombre soltero viviendo bajo el mismo techo con un bebé. No le importará la tormenta de nieve ni la compasión. Seguirá la ley al pie de la letra, y la ley, en este caso, es ambigua y peligrosa. Lo más probable es que ponga a Cora bajo la custodia del condado hasta que un juez decida, y ese proceso podría llevar meses. La idea de que un extraño con una estrella en el pecho pudiera simplemente entrar y llevarse a Cora era más aterradora que cualquier juicio público. Liam apretó los puños, la impotencia volviendo a apoderarse de él. «Entonces, ¿qué hacemos? No hay nada que podamos hacer». Elara permaneció en silencio, acunando a Cora, su mente corriendo a través de las sombrías posibilidades. Habían expuesto su verdad, y no había sido suficiente para asegurar su futuro. El sheriff Kane suspiró girando su sombrero entre sus manos. «Hay una manera», dijo finalmente con vacilación. «Una manera de cortar esto de raíz. Una manera de hacer que cualquier investigación del Marshal sea irrelevante». Liam y Elara lo miraron expectantes. «Si estuvieran casados», dijo el sheriff en voz baja, «la situación cambiaría por completo. Legalmente sería su esposa, Elara, y la madrastra de Cora. Nadie podría cuestionar tu derecho a cuidarla». La sugerencia flotó en el aire de la cabaña, tan impactante como un trueno en un día despejado. ¿Matrimonio? La idea era absurda, impensable. Apenas se conocían. Su relación se había forjado en la crisis y la necesidad, no en el amor romántico. Elara miró a Liam, cuyo rostro reflejaba su propia conmoción. Casarse con él significaría atar su vida a la de este hombre, un hombre con un pasado lleno de dolor y un futuro incierto. Para Liam, significaría pedirle a esta mujer, a la que ya le debía la vida de su hija, que hiciera el sacrificio supremo, entregar su libertad y su nombre. Era una solución pragmática a un problema legal, pero las implicaciones emocionales eran sísmicas. «Hay un predicador en Oak Haven, a un día de viaje», explicó Kane, dándose cuenta de que necesitaban procesar la idea. «Es un hombre práctico, no hará demasiadas preguntas. Podrían irse al amanecer y estar de vuelta antes de que Blackwood se dé cuenta de que se han ido. Cuando llegue el Marshal, si es que llega, se encontrará con el señor y la señora Thorne y su hija. No habría ningún caso». La lógica era innegable. Era un escudo legal, una fortaleza que protegería su pequeño mundo de las intrusiones externas. Pero el costo era un voto sagrado, un compromiso de por vida basado en la conveniencia.
Esa noche, la conversación fue la más difícil que habían tenido. Se sentaron frente al fuego, con Cora durmiendo entre ellos, y hablaron con una honestidad brutal. «No puedo pedirte esto, Elara», dijo Liam, con la voz cargada de emoción. «Ya has hecho demasiado. No mereces estar encadenada a mí y a mis problemas». Elara lo miró, viendo no a un extraño, sino a un hombre bueno y honorable, atrapado en circunstancias imposibles. Pensó en su vida antes de que él llegara, un vacío silencioso, una espera sin fin, y pensó en su vida ahora, llena del sonido de la risa de un bebé, del trabajo compartido, de un propósito. «No se trata de lo que merezco», respondió Elara lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Se trata de Cora. Se trata de lo que es mejor para ella, y lo mejor para ella es estar aquí con nosotros». Hizo una pausa, su mirada perdida en las llamas. «Mi vida antes de que llegaran ya no existía, Liam. Era solo una sombra. Ustedes me trajeron de vuelta a la luz. Quizás este matrimonio no sería una cadena. Quizás sería una forma de construir algo nuevo». No estaba hablando de amor, al menos no en el sentido tradicional. Estaba hablando de construir un futuro, de elegir una familia en lugar de aceptarla por defecto. Liam la miró y en sus ojos vio una vulnerabilidad que reflejaba la suya. «Si hacemos esto», dijo, «quiero que sepas que pasaré cada día de mi vida tratando de ser un hombre digno de este sacrificio. No puedo ofrecerte riquezas ni una vida fácil, Elara, pero puedo ofrecerte mi lealtad, mi trabajo y mi protección. Y me aseguraré de que Cora siempre sepa que tú eres la mujer que la salvó 2 veces, una de la tormenta y otra del mundo». En sus palabras, Elara no escuchó una propuesta romántica, sino un pacto, un juramento de un alma a otra, y en ese momento tomó una decisión. «Iremos a Oak Haven», dijo con una calma que no sentía. La decisión estaba tomada. Se casarían, no por pasión, sino por protección, no por amor, sino por un profundo y creciente afecto y respeto mutuo. Era una solución desesperada, un arreglo práctico, pero también se sentía como el siguiente paso lógico en su viaje imposible. Era la única manera de asegurar que la familia, que habían forjado en la nieve, no se disolviera bajo el calor del escrutinio legal y la malicia de sus enemigos. Se casarían para darle a Cora un hogar permanente y en el proceso, quizás, solo quizás, encontrarían uno para ellos mismos. Al amanecer, partieron en el carro del sheriff Kane, quien insistió en acompañarlos. Dejaron la cabaña en el silencio de la mañana, un lugar que había sido un refugio y que ahora estaban luchando por convertir en un hogar legal. Mientras se alejaban, Elara miró hacia atrás, hacia la pequeña estructura de madera contra la ladera. Había llegado a esa cabaña para morir en paz, y ahora la dejaba para casarse y empezar una nueva vida. El viaje a Oak Haven fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos sobre la enormidad del paso que estaban a punto de dar. Era un acto de fe, no en Dios ni en el amor, sino el uno en el otro. La ceremonia en Oak Haven fue tan austera como la decisión que la motivó. El reverendo Whitmore, un hombre de ojos amables y pocas palabras, los unió en su pequeña capilla de madera. No hubo flores, ni música, ni invitados, solo el sheriff Kane como testigo. Cuando Liam tomó la mano de Elara, estaba fría, pero firme. Pronunciaron los votos con voces claras, sus palabras resonando en el espacio vacío. No eran las promesas apasionadas de 2 jóvenes amantes, sino el pacto solemne de 2 supervivientes que se comprometían a capear juntos las futuras tormentas. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, un extraño sentimiento de finalidad y paz se asentó sobre ellos. Legalmente eran una familia. El escudo estaba en su lugar. El viaje de regreso a Stone Creek fue diferente. Aunque externamente nada había cambiado, internamente
El mundo se había reordenado. Liam ahora miraba a Elara y veía a su esposa. Elara miraba a Liam y veía a su esposo. Las palabras tenían un peso, una permanencia, que transformaba su relación. Se sentaron más juntos en el carro, un gesto inconsciente de unidad. Cora dormía en el regazo de Elara, ajena al hecho de que su mundo se había solidificado legalmente a su alrededor. No se sentían como extraños jugando un papel. Se sentían como aliados que habían formalizado su pacto. La incertidumbre sobre su estatus había sido reemplazada por la certeza de su compromiso, aunque sus raíces fueran pragmáticas. A su regreso, la noticia de su matrimonio se extendió por Stone Creek, esta vez no como un rumor, sino como un hecho consumado. Para el reverendo Blackwood fue una derrota humillante, una maniobra que no había previsto y contra la que no tenía armas legales. Para Agnes Croft fue el final de su campaña. La comunidad en general aceptó la noticia con un encogimiento de hombros colectivo. La gente de la frontera era pragmática. Entendían los matrimonios de conveniencia, las alianzas hechas para la supervivencia. Y después del testimonio en la capilla, la mayoría estaba dispuesta a darles a los recién casados el beneficio de la duda. La familia Thorne, como ahora se les conocía, había nacido oficialmente. Los meses que siguieron fueron una lenta y delicada coreografía de construcción de una vida. Liam trabajó incansablemente, no solo en las minas, sino también en la propiedad, ampliando la cabaña, construyendo un granero, plantando un huerto más grande. Quería transformar la propiedad de Elara en el hogar de su familia, un lugar de abundancia y seguridad. Elara, por su parte, comenzó a aceptar discretamente a pacientes de nuevo. Las mujeres del pueblo, recordando su habilidad y tranquilizadas por su nuevo estatus de mujer casada, comenzaron a buscarla, prefiriendo su toque tranquilo a la actitud cada vez más amarga de Agnes Croft. Lentamente, estaban tejiendo su camino de regreso al tejido de la comunidad. El matrimonio, que comenzó como un escudo, se convirtió gradualmente en algo más. Vivir juntos, compartir las alegrías del crecimiento de Cora, enfrentar los pequeños desafíos diarios, todo ello forjó un vínculo más profundo que cualquier crisis. Liam descubrió el humor tranquilo de Elara, una calidez que solo revelaba en la seguridad de su hogar. Elara llegó a depender de la fuerza constante de Liam, de su inquebrantable lealtad. Descubrieron que se gustaba el uno al otro, que disfrutaban de la compañía del otro en las largas tardes, después de que Cora se durmiera. El respeto y el afecto se estaban transformando en un amor silencioso y maduro. Hubo un momento, una tarde de verano, en que Elara observaba a Liam jugar con Cora en el prado que habían cultivado juntos. La risa de la niña, ahora una pequeña que daba sus primeros pasos vacilantes, llenaba el aire. Liam la levantó en vilo, y la pura alegría en el rostro de ambos golpeó a Elara con una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que su corazón no solo se había curado, se había expandido. Amaba a este hombre y a esta niña con una ferocidad que la dejó sin aliento. No era el amor que había compartido con Samuel. No era un reemplazo. Era algo nuevo, algo que habían construido juntos desde cero, ladrillo a ladrillo, elección a elección. Elara se acercó a ellos, y Liam, al verla, le sonrió, una sonrisa que era solo para ella. La rodeó con un brazo, atrayéndola a su pequeño círculo de felicidad. «Mira lo que hemos construido, Elara», susurró, su voz llena de asombro. No se refería solo al granero o al huerto, se refería a ellos, a esa unidad improbable y resistente. En ese momento, bajo el cielo azul del verano, Elara supo que habían superado la necesidad. Su matrimonio ya no era un arreglo, era su realidad, su elección diaria. Habían encontrado el amor,
no a pesar de las circunstancias, sino a causa de ellas. Su amor había crecido en el duro suelo de la pérdida y la necesidad, y por eso era más fuerte. Los años pasaron. La familia Thorne se convirtió en una parte respetada y querida de Stone Creek. Tuvieron 2 hijos más, niños nacidos no de la necesidad, sino del amor que había florecido entre ellos. Cora creció sabiendo que tenía 2 padres que la adoraban, y cuando tuvo la edad suficiente, le contaron la historia de su llegada, la historia de la tormenta y del matrimonio que la había convertido en una Thorne. No era una historia de vergüenza, sino una leyenda familiar, un testimonio del poder del amor para crear un hogar en los lugares más inesperados. El reverendo Blackwood envejeció, su influencia disminuyó, y la historia de su juicio se convirtió en una anécdota vergonzosa que la gente del pueblo prefería olvidar. A veces, en las noches de invierno, cuando el viento aullaba de una manera que le recordaba aquella primera noche, Elara se sentaba junto al fuego, rodeada de su familia. Miraba a Liam, ahora su esposo de muchos años, y a sus hijos, y sentía una gratitud tan profunda que era casi dolorosa. La vida que tenía no era la que había planeado, pero era una vida buena, una vida rica, forjada en el crisol de la adversidad. Había aprendido que las familias no siempre nacen de la sangre o de la pasión fácil, sino a menudo de la elección valiente de cuidar de otro ser humano, de abrir la puerta en medio de una tormenta. El final de su historia no fue un vivieron felices para siempre de cuento de hadas, porque la vida en la frontera nunca era fácil. Enfrentaron sequías, enfermedades y las dificultades que todos enfrentaban. Pero lo enfrentaron juntos. Su hogar, la pequeña cabaña en la ladera, se convirtió en un faro de calidez y hospitalidad. Y el legado que dejaron no fue de riqueza material, sino de algo mucho más duradero, la prueba de que el amor más fuerte no es el que se encuentra, sino el que se construye, el que se elige forjar día tras día en el corazón mismo de las tormentas de la vida.